Buenas tardes a todas y a todos. Parece que no es tan convocante la temática del plan de estudios. Igualmente es un gusto hablar para la gente que quiere escucharnos. El título de esta mesa es el discurso universitario y el psicoanálisis, el plan de estudios en tensión. Bueno, vamos a esperar que se acomoden un poco. Sí. Yo voy a tomar la segunda parte del nombre de esta mesa, que es Plan de Estudios en Tensión. Muchos de los que están acá saben que como secretaria académica de la gestión anterior, secretaria técnica académica, fui parte de lo que fue la modificatoria del plan de estudios y me parece que es insoslayable no decir que no hay plan de estudios posible mientras se mantenga la vigente Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior, sancionada en la época menemista, en el año 1995, que lleva hoy 21 años de vigencia, con todo lo que esto implica a la formación de los profesionales. Ustedes saben que la Ley 24.521, en el artículo 43, declara que hay carreras denominadas de interés público. Aquellas carreras que ponen en riesgo algo que tengan que ver con lo social. La mayoría de las carreras, si no todas, de la UNR se han acogido a este artículo, pensarse como de interés público, lo que implica para la ley pasar por un proceso de acreditación. En el año 96, al año siguiente, digamos, de la promulgación de la Ley de Educación Superior, aparece este órgano externo que va a funcionar como ojo, que va a regular las carreras de todo el país, llamado CONEAU. Entonces, me parece que la primera observación a plantear es que el poder político de turno siempre tiene una fuerte injerencia en la educación. Y que esta ley, si hay algo que ha producido precisamente, es la pérdida de la autonomía de todas las facultades y universidades. La CONEAU está constituida por 12 miembros, 3 por el CIN, Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, constituido por decanos de universidades nacionales, 1 por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, 1 por la Academia Nacional de Educación, 3 por el Senado de la Nación, 3 por la Cámara de Diputados y 1 por el Ministerio de Educación. Digo, claramente podemos ver en la Constitución esto que estoy planteando, ¿no? Y que si bien no es posible pensar lo político por afuera del plan de estudios, sí sabemos que hay una sujeción al poder político de turno y que en este momento estamos viendo cómo algunas cosas conquistadas, ¿no?, vuelven a tener una impronta neoliberal. Estuve tratando de googlear quiénes son los miembros que conforman la CONEAU. No se sabe. No aparece en ninguna página la nueva Constitución. Sí sabemos que en la Academia Nacional está representada por una doctora de la Universidad Católica Argentina y que hace pocos días atrás el ministro de Educación, Esteban Bullrich, integró a la CONEAU a Francisco Piñón, quien le dio el honoris causa a Macera en el año 77, quien fuera gerente de Swiss Medical y de OCDE, quien tiene en su concepción un modelo médico hegemónico para la salud mental, y quien fuera parte de la fracción de Guardia de Hierro, la fracción más conservadora y más ortodoxa del peronismo. Pero esta ley no solamente le quita
la autonomía a las universidades, y ahora voy a explicar por qué quita la autonomía, sino también que permite el arancelamiento del grado y del posgrado, la apertura de universidades privadas al modo de kioscos, una educación orientada a los intereses de las grandes multinacionales, y aparece fundamentalmente ligada a las exigencias del Banco Mundial. Vemos en este momento cómo empezaron a aparecer rebrotes, ¿no?, que parecían olvidados, como cuestiones de cupo, nuevamente, cuestiones de los extranjeros que estudian en nuestras universidades, ¿no?, nuevamente poniendo en jaque cosas que ganamos en la reforma del 18, como es el ingreso irrestricto y la gratuidad para todos. Por otro lado, le da un tratamiento casi igualitario a las universidades privadas y a las universidades públicas. El proceso de acreditación en nuestra facultad comenzó en el año 2005. ¿Qué quiere decir un proceso de acreditación? Que todas las facultades del país se reúnen, discuten en sus órganos qué perfil de psicólogo en este caso queremos, qué profesional formado para qué, y les comentaba que en el año 2005 la UAPSI, que es quien nos nuclea a todas las facultades de psicología del país, produjo entonces, seguramente con muchas tensiones, ¿no?, y con muchas pujas ideológicas, pero produjo lo que es la resolución 343 que el Ministerio de Educación saca en el año 2009 y que es, a mi juicio, un verdadero corset a la hora de pensar un plan de estudios. Por eso digo, podemos hablar del mejor plan de estudios, de un plan de estudios adecuado a las necesidades sociales, a lo que la sociedad está pidiendo, pero si tenemos un corset que nos rige, como rige la resolución 343, difícilmente podamos implementar el plan de estudio que queremos. Además que en esta facultad, esta discusión fue hecha a puertas cerradas, no tuvo el consenso de la comunidad universitaria. Decía, en el 2005 se discutió el perfil, en el 2009 aparece la resolución, en el 2011 comienza el proceso de autoevaluación y en el mejor de los casos algunas carreras acreditaron en el año 2013-2014, mientras que la nuestra, precisamente por no adecuarse a estos estándares, no fue acreditada y estuvimos obligados a ir a una modificatoria del plan de estudios. Si esto no es pérdida de autonomía, si podemos pensar además que la práctica de un psicólogo en Jujuy es la misma que en el Gran Buenos Aires, que en Rosario o que en Tierra del Fuego. Un proceso que empezó en el año 2005 y terminó en el año 2015, como si en 10 años no pasara nada, como si en 10 años necesitáramos los mismos profesionales, tuviéramos las mismas problemáticas, y con una agravante todavía, que es que un año después a la resolución ministerial que permanece vigente y con el cual vamos a ser evaluados en el 2018 y con el que están siendo evaluadas las universidades que sí acreditaron en tiempo y forma, esta resolución sigue vigente, pese que al año siguiente aparece la Ley de Salud Mental. Contradicciones. Rápidamente decirles que la resolución 343 es la que fija los estándares, los contenidos mínimos, la carga horaria, teórica, práctica, cómo debe implementarse, los ciclos de formación, hasta los contenidos. Vemos en los contenidos que desarrolla procesos biopsicosociales,
desarrollo de la psicología en relación con los individuos, parejas, familias, grupos, instituciones, organizaciones y comunidades, procesos psicopatológicos, historia de la psicología, metodología de la investigación psicológica, evaluación y psicodiagnóstico, intervenciones en psicología, formación complementaria en otras disciplinas, ética y deontología profesional, concibiendo un sujeto biopsicosocial. La Ley de Salud Mental, la 26657, intenta cambiar este paradigma, concibiendo un sujeto de derecho, dispone la prohibición de creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados, y el cierre paulatino de monovalentes existentes. Se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de derechos sociales y humanos de todas las personas. Esta ley, que fuera entonces sancionada en el 2010, todavía no ha tenido ninguna implementación, excepto la del artículo 33, que tiene que ver con la conformación de la CONISMA. Se reúnen, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, la Comisión Nacional Interministerial en Políticas en Salud Mental y la Secretaría de Políticas Universitarias para definir, qué recomendaciones dirigir a las universidades públicas y privadas para que la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas sea acorde con los principios de esta presente ley. Sin embargo, la resolución 343 sigue vigente. ¿Cómo adaptar, cómo podemos implementar la ley de salud mental e implementar una formación acorde a la ley de salud mental si seguimos teniendo un corset que es la resolución 343 sancionada en el año 2009? La iniciativa de estos lineamientos surge de un trabajo en el que participaron más de 100 delegados de universidades públicas y privadas, entidades profesionales, organismos nacionales y provinciales, organizaciones de usuarios de servicios en salud mental y Ministerio de Salud y Educación. Sin embargo, insisto, tenemos hace 21 años una ley de educación superior que prácticamente no ha sido tocada en la época kirchnerista y que vemos que en este gobierno va a volver, a tener una fortaleza en esta impronta mercantilista de la educación. Esta nueva iniciativa nacional, fíjense que los lineamientos de CONISMA aparecen en noviembre del 2015, 25 días antes de que ganara Macri, como presidente en nuestro país. Y esta nueva iniciativa abarca en una primera etapa a las carreras de medicina, psicología, trabajo social, enfermería y derecho, y pretenden ser un insumo para que los distintos actores universitarios, cuerpo docente, centro de estudiantes, no docentes y autoridades, interpelen los programas de enseñanza, generen espacios de intercambio, construyan propuestas institucionales que enriquezcan la formación de los futuros profesionales. Estas recomendaciones reconocen a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas. Y propone una serie de lineamientos realmente muy interesantes. Un lineamiento respecto al enfoque de derechos,
respecto a la inclusión social, respecto a la interdisciplina y a la intersectorialidad. Hace algunas recomendaciones sobre salud y justicia, sobre comunicación y salud mental, sobre revisión de los procesos de patologización y uso inapropiado de medicamentos. Recomienda algunos conceptos y algunos ejes de trabajo en la formación del psicólogo sobre salud pública, sobre gestión, sobre epidemiología, sobre realidad local. Y recomienda también la revisión de los discursos hegemónicos sobre adicciones y abordajes de consumos responsables. Sin embargo, en agosto de este año, el ministro de Salud, Bullrich, dejó sin efecto el impulso de acotar las internaciones y puso al frente de la aplicación de la ley a Andrew Blake, ¿no?, un ferviente opositor al cambio de paradigma en el área de salud mental. El gobierno de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Salud de la Nación, derogó con la resolución ministerial 1003 del 2016 una resolución, la 1484, por la que se establecía que antes del 10 de septiembre de este año debía fijarse el límite máximo de camas con la finalidad de reducir las internaciones en los hospitales monovalentes y psiquiátricos públicos y privados, sí, en el marco de la aplicación de la Ley de Salud Mental. Al derogar la resolución 1484, el Ministerio de Salud dispuso ahora una comisión ad hoc que tendrá a su cargo la elaboración de normas de habilitación de los establecimientos de salud mental y adicciones. Fíjense qué paradoja, ¿no? Digo, tenemos un plan de estudios encorsetado en una ley de más de 21 años, con todo lo que les decía que esta ley suponía, con un órgano de revisión que, si bien estamos de acuerdo que los planes de estudio deben tener un órgano de conformación externa, creo que sería muy importante revisar la conformación de la CONEAU, y que justamente lo que vemos es cómo el poder político de turno puede volver atrás muchas conquistas, puede incluso tirar por la borda todos los esfuerzos de todo este grupo de gente que hemos trabajado por la Ley de Salud Mental, ¿no? Y que la Ley de Salud Mental en este contexto queda como una isla, ¿no? No es posible incluir la formación que los lineamientos de CONISMA establecen mientras tengamos una resolución que nos encorseta, ¿no?, y que sigue concibiendo no un sujeto de derecho, sino un sujeto todavía biopsicosocial, ¿no? Y realmente es para que nos preocupemos y es para que podamos pensarlo, porque en nuestra facultad debatimos mucho sobre el plan de estudios, sobre la formación del psicólogo, ¿no?, sobre las demandas sociales actuales, pero si no empezamos a pelear por una nueva ley de educación superior, por otro modo de evaluación externa, ¿no?, por otro modo de construcción de esos contenidos mínimos, es imposible y cualquier plan de estudios termina siendo un dibujo en el aire. Esto era fundamentalmente lo que me interesaba decir. Digo, el paradigma hegemónico médico nuevamente está en auge de la mano de Blake. El modelo de salud comunitaria nuevamente es aplastado por el modelo médico hegemónico, ¿no? Y ya podríamos decir que el nuevo paradigma por el que peleábamos, donde la efectividad de la psiquiatría ya no se mide por cuánto se reducen los síntomas de un supuesto trastorno mental, sino por cuánto y cómo contribuye a que las personas puedan gozar plenamente de sus derechos humanos, estudiar, trabajar y vivir perfectamente incluidas en la comunidad, hoy ya no es posible. Vamos a dejar acá por ahora. Hola, buenas tardes.
decirlo así. Bueno, muchas de las cosas que acaba de decir Verónica, obviamente las comparto. Lo mío no va a ser una disertación, simplemente un llamado a la reflexión sobre algunos de los puntos, algunos que mencionó Verónica y otros más, pero más en términos de generalidades. Hay un punto de conflicto que siempre pone en una contradicción la creación de un plan de estudios y la aplicación de ese plan de estudio en función de este conflicto entre políticas epistemológicas y epistemología política, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la construcción de un plan de estudio que remite a lo que tiene que ver con el plano de la epistemología política, se encuentra con un tope cuando la realización depende de un montón de factores que tienen que ver con la política epistemológica de un país. Y acá nos encontramos con conflictos que parecen imposibles de resolver, y si uno lo mira con una mirada pesimista, no hacemos nada. Yo tengo una mirada más optimista y digo, bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Yo siempre creo que hay que buscar las líneas de fuga, los puntos de tensión para meterse por ahí. En ese sentido, la resolución 343 efectivamente es un estorbo, es una imposibilidad, porque está pensada primero para evaluar todas las carreras de psicología del país, públicas y privadas, y las realidades son muy distintas. No hay una contemplación regional en esa resolución. Todas las facultades del país parece ser que tienen hoy las mismas problemáticas y no se contemplan las problemáticas locales, regionales. Entonces es un punto que parece que no está contemplado en la resolución 343, pero lo más grave es que la resolución 343 se ha tomado como un conjunto de medidas de las que no se puede salir, y el problema lo tienen los evaluadores, porque digo que los evaluadores vienen a las facultades y lo que buscan es si lo que dice la circular, la resolución 343, lo encuentran en los papeles que la facultad le presenta. Ni siquiera van a ver las realidades áulicas para ver cómo se lleva adelante la evaluación. Por otro lado, esta evaluación se supone que está atada a la liberación de presupuesto para mejorar aquello que no funciona. Y el tema es que aquello que no funciona después no recibe el presupuesto para ser mejorado. Entonces, digo, por ejemplo, hay realidades que están contempladas en la 343. Evaluemos las características edilicias. Perfecto. Nuestras características edilicias no cumplen con las condiciones que deberían cumplir. Bien, entonces queremos plata para resolverlo. No hay. Entonces, digo, acá se encuentra este choque, vuelvo a insistir, entre lo que es la epistemología política y la política epistemológica. Nos evalúan, nos marcan errores, pero no nos dan la plata para reparar los errores. O sea, si no hay una política epistemológica, como vemos que no hay, no hubo una clara, y ahora hay una mucho más complicada, todo esto es hablar, discutir, tener hermosos debates y no cambiar la realidad. Ahora también encontramos otro problema. Digo, esa circular, la 343, que marca los contenidos mínimos, la cantidad de horas, la infraestructura, las condiciones edilicias, además de no contemplar la regionalización, tampoco tiene una clara posibilidad de pensar los perfiles. ¿Qué perfil de psicólogo necesita hoy la Argentina? El perfil que está en la 343, y que ustedes me podrían decir, sí, lo elaboraron los decanos cuando se reunieron de facultades públicas y privadas para elaborar esa resolución. El perfil que está definido en la resolución 343 es el perfil del psicólogo de hace 40 años, no el perfil del psicólogo de hoy. Entonces, si nosotros queremos pensar un plan de estudio que responda a realidades regionales
y que permitan resolver situaciones concretas de las poblaciones, tenemos que revisar primero qué perfil de psicólogo queremos. Entonces, me parece que esto, por eso digo, yo no voy a explayarme mucho cuando me interesa, sí me interesa que, como decía Verónica, me causa mucha pena que no esté lleno de docentes o estudiantes para debatir sobre este tema. Nosotros creemos que necesitamos rápidamente otro plan de estudios en nuestra carrera. Necesitamos rápidamente redefinir otro perfil de psicólogo para nuestra carrera. Pero el problema es, ¿apuntamos a eso para ser evaluados negativamente o respondemos ciegamente a lo que nos van a pedir en la evaluación para seguir dentro del sistema? Digo, me parece que hay muchas cuestiones que llegan a puntos en donde uno tiene que tomar decisiones. Yo creo que esas decisiones se toman en reflexiones conjuntas y que no podemos dejar pasar más tiempo para empezar a hacer esas reflexiones. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a los organizadores, las palabras de Verónica, del decano también. También para mí me gustaría que hubieran más docentes y estudiantes discutiendo esta problemática. Pero bueno, somos pocos, tal vez más adelante seamos muchos más. Yo recuerdo, quiero hacer un poco de historia, en la dictadura militar, cuando se cerró la carrera de psicología y echaron a muchos docentes de nuestra facultad, vinieron docentes muy ligados a la ideología de la dictadura militar. El ingreso estaba restringido, solo entraban 42 personas. El resto de los 400 que se inscribían quedaban afuera. Era muy difícil cursar, sobre todo, recuerdo, en el aula Ejército Argentino, como habían denominado esa aula, con gráficas del ejército en las distintas épocas. Cuando uno hacía alguna pregunta, como me tocó hacer a mí en el 82, una pregunta a una docente, le dije: profesora, ¿qué piensa Freud acerca de eso? Una compañera me tomó el brazo y me dijo: mira, si seguís preguntando esta materia, no la rendís más. Me fui de la facultad porque no podía cursar así, volví en el 84 con el plan de estudios que surgió luego de la dictadura, con el advenimiento de la democracia. Recuerdo los nombres de la gente que estaba en ese tiempo debatiendo un nuevo plan de estudios: Alberto Ascolani por un lado, Raúl Ajeno, Ovide Menin, Gloria Noni, la gente más importante en ese momento, donde se debatían realmente ideas contrapuestas al respecto. Surgió el plan de estudios que tuvimos hasta hace muy poco tiempo y que fue un plan de estudio que tenía una lógica interna, un plan de estudio que había sido pensado también con una fuerte impronta psicoanalítica, porque la mayoría de los docentes de aquella época estaba formada en el psicoanálisis. Teníamos las experiencias de las escuelas de psicoanálisis durante los 70, el CEP también, donde se formaron muchos analistas. Venía a Rosario también, muchos lo deben recordar, un epistemólogo, Raúl Chiarreta, con quien muchos se han formado. También mucha gente aquí se formó con Pichón, etc., ¿verdad? En ese momento nosotros pedíamos que hubiese psicoanálisis en la facultad, porque había sido desterrado de la currícula durante la dictadura militar. La dictadura genocida, que no solo fue una dictadura genocida, sino que privatizó la educación pública, cobraba aranceles,
restringía el ingreso y además delataba a los estudiantes comprometidos con las luchas sociales. Ese plan de estudios del 84 en adelante sufrió algunas pequeñas modificaciones cuando nos mudamos aquí a este espacio físico desde la Facultad de Humanidades y Artes. Era un plan que estaba pensado con un primer año común que respondía a todas las carreras del primer año de Humanidades y que era dictado incluso por docentes de las distintas carreras, lo cual, a mi entender, enriquecía mucho nuestra formación. En mi caso particular, yo descubrí el psicoanálisis en la universidad. Descubrí, y para mí fue un encuentro el psicoanálisis en la universidad, y por eso hoy me gustaría plantear por qué el psicoanálisis debe estar en las currículas de nuestro plan de estudios. Por supuesto que no permeando todo el plan de estudios, como había ocurrido últimamente, porque últimamente ya se superponían contenidos de una cátedra a otra, porque bueno, durante muchos años funcionaron mal los departamentos, o porque no nos reuníamos, porque no debatíamos cuestiones relativas al plan de estudio. Hubo, sí, reconozco como lo dice Verónica, que hubo un tiempo que no se abrió a la comunidad universitaria el debate. Por eso es importante que empecemos a debatir estas cuestiones que, a mi entender, son muy interesantes. El plan de estudios, entonces, a partir de la combinación que nos pone Coneau en su momento de reformular el plan de estudios, fue reformulado, a mi entender, muy apresuradamente para adecuarnos. A mi entender consultaron a los profesores titulares de cada una de las asignaturas, pero no hacia el conjunto de los docentes de nuestra facultad, y por lo tanto el debate quedó cerrado porque es legítimo, digamos, que hayan citado a los titulares de cátedra, porque de hecho la figura más importante es el jefe de la cátedra. Ahora bien, éramos muchos los que teníamos mucho para decir, mucho para opinar, y no fuimos escuchados. A partir de allí nos empezamos a reunir con un grupo de docentes y fuimos charlando y fuimos construyendo una idea, que es la idea de un foro donde discutir precisamente el plan de estudios, no el que ya estaba aprobado por Coneau, sino ese y la construcción de un nuevo plan de estudios, donde pensáramos qué clase de psicólogo queremos para este nuevo siglo, qué clase de psicólogo queremos para formar actualmente, porque tal como dijo el decano, el perfil del psicólogo con el que nos estábamos manejando tiene 40 años, es de la postdictadura, pero vaya si las cosas han cambiado. Nos arrasó el neoliberalismo en los 90 y las cosas cambiaron muchísimo. Decía Lacan, en Función y Campo de la Palabra: mejor pues que renuncie quien no puede unir a su horizonte la subjetividad de su época, en 1953. Yo lo tomo esto porque en realidad tenemos que estar a la altura de la subjetividad de nuestra época y tenemos que poder hacer una lectura de lo social. Luego voy a avanzar un poco más con por qué el psicoanálisis es importante en la Universidad de Rosario, sobre todo en nuestra Facultad de Psicología.
Pero la propuesta del foro tenía un par de objetivos principales, y era el objetivo para la formación académica de un psicólogo para la praxis en el marco de la universidad pública debe constar de dos ejes fundamentales, decíamos. Primero, la excelencia académica, basada en una rigurosa formación en las diversas teorías y praxis vigentes en los tiempos actuales y sobre todo fundamentadas en una profunda lectura del tiempo histórico en el que estamos insertos. Segundo, ofrecer al estudiante y reciente egresado las herramientas necesarias para el abordaje de la praxis que lo convoquen, teniendo en cuenta la dialéctica permanente entre teoría y práctica, promoviendo de este modo el egreso de un psicólogo autorizado para el ejercicio profesional. Ocurría, y me ocurría en las clases cuando yo doy lo que antes era desenvolvimiento histórico epistemológico de la psicología 3, vean qué nombre tan extenso para decir que era una cátedra de teoría y método, historia de la psicología. Eso tenía un sentido, tenía el sentido de que si nosotros le decíamos historia de la psicología, por la vía legal, muchos docentes que en la dictadura habían ganado concursos, pero fraudulentos, porque los concursos de la dictadura son fraudulentos, podían reclamar lugares en esas cátedras. Psicología fue la única que no, una de las pocas que no tuvo docentes que habían actuado en la dictadura. Surgía, les decía, en cada una de mis clases una pregunta que hacían los alumnos, porque yo doy psicoanálisis, daba epistemología del psicoanálisis. Entonces ellos me preguntaban si cuando se recibieran podían ser psicoanalistas. Y yo les decía que no, que el título es psicólogo. Ya Jorge Jenkins, en una revista conjetural, no recuerdo el número, hablaba de esta tensión entre la formación del psicólogo y el psicoanalista. Es decir, no formamos psicoanalistas, formamos psicólogos. Pero entonces, ¿por qué el psicoanálisis? A mí me parece importante destacar que el psicoanálisis, más allá de la historia y más allá de la formación de los docentes de nuestra casa, el psicoanálisis aporta una teoría del sujeto que es insoslayable para el psicólogo y es insoslayable para cualquier profesional que actúe en el campo de la salud mental, incluso les diría más para los psiquiatras. El psicoanálisis es fundamental en la formación del psicólogo y por lo tanto esa tensión entre lo que nosotros transmitimos acá, no formamos analistas, transmitimos conceptos psicoanalíticos, transmitimos la teoría psicoanalítica, y a mí me parece que para nuestros alumnos es de fundamental importancia que se formen en ese campo. El foro además proponía el eje fundamental de la investigación. Decíamos, la investigación es un eje fundamental en todo avance del conocimiento y por lo tanto en la formación académica como en la docencia. La investigación, tanto teórica como en el campo de las praxis, desde las diferentes posiciones discursivas. El propósito es promover la investigación en las diferentes áreas de práctica profesional del psicólogo. Ética y derechos humanos. No puede haber un plan de estudios que no esté atravesado de punta a punta por las concepciones de los derechos humanos y por la ética.
la ética en el sentido amplio, no solo la ética del psicoanálisis. Pensamos que es fundamental en la formación del psicólogo el abordaje de nuestra disciplina desde un sólido posicionamiento ético basado en las legislaciones vigentes en derechos humanos. Interdisciplina y transdisciplina, ingreso, permanencia y egreso. Proponíamos cuestionar y debatir tanto la ley de educación superior vigente, producto de la fase neoliberal que azotó nuestro país en los 90 y nos ha dejado particularmente en una posición de vulnerabilidad que nos sumerge en esta crisis institucional, porque que el plan de estudio haya sido aprobado así nos mete en una crisis institucional, esta es mi opinión, si quieren lo debatimos. Cuestionar y debatir a partir de invitados especializados en la temática, como a partir de nuestros aportes. Plantearnos un debate e incluir los aportes de la nueva Ley de Salud Mental y Adicciones. Hay proyectos de ley que presentaron, si la memoria no me falla, creo que Huygros presentó uno, Giustiniani presentó otro proyecto de reforma, de derogación de esta ley de educación superior y reforma, y que sería interesante que nosotros podamos debatir aquí dentro, que podamos invitarlos, por supuesto, si es posible, para que vengan a debatir qué pasa con esa ley, que todavía aún está vigente. El psicoanálisis, ¿tengo tiempo? Está tomando. El psicoanálisis es de la época de las ciencias. Cabe recordar que el psicoanálisis nace en un determinado contexto histórico donde el discurso dominante es el de las ciencias. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué ocurre hoy con las ciencias? En un escrito que hice sobre trastorno de estructura, pienso la pregunta acerca de la diferencia entre trastorno y estructura, para hacer una diferencia entre lo que nos impone las neurociencias, no todas las neurociencias, sino la ideologización, las neurociencias como ideología, las neurociencias como captadas con una ilusión totalizante dentro del discurso del capitalista. Pienso que también tenemos que ubicarnos con relación a la historia que nos toca y a partir de allí producir un nuevo plan de estudios. Me parece que es una tarea fundamental y que nos convoca a todos los docentes. Me parece que vamos a tener que sentarnos todos, desde los titulares hasta los ayudantes, para poder debatir esto y poder, entre todos, democráticamente, producir el plan de estudios que queremos, el plan de estudios que necesitan nuestros estudiantes y sobre todo que necesita nuestro pueblo, nuestra sociedad, porque para eso estudiamos, para poder transferir conocimientos, para curar, para eso mismo. Así que les agradezco mucho. Buenas tardes. Ante todo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a esta gestión, al decano que está acá a mi lado, a Verónica Minichino, a Paulo Cordisco, que ahora no lo veo, para agradecer y celebrar la realización de un congreso de psicoanálisis en esta facultad. Es el primero, como todos sabemos, y hacía falta. Bueno, yo primero quisiera hacer un comentario acerca de las tres ponencias.
Creo que, tomando los dichos de Verónica, claro que la política nacional y las políticas en salud mental son necesarias para acompañar cualquier plan de estudio y cualquier proyecto que tenga que ver con la enseñanza universitaria. De todas maneras, quisiera, bueno, yo en relación a mi época, quisiera señalar que el menemismo quiso privatizar la universidad y no lo logró. Es decir, las políticas de Estado, claro que condicionan, pero no determinan. Esto es una manera de decir que hay logros importantes en nuestra sociedad que tienen que ver con nuestra cultura y que tienen que ver con nuestro pueblo, que no es tan fácil avasallar. Bueno, ese es el comentario. Lo que yo les preparé es algo que voy a intentar hacer, lo adelanto, que es una conexión entre el comienzo histórico de la enseñanza del psicoanálisis en la universidad y la apertura del psicoanálisis al campo social, es decir, la formación de instituciones psicoanalíticas abiertas al pueblo. Después de hacer una reflexión epistemológica y por último alguna articulación política más. ¿Por qué el psicoanálisis en la universidad y específicamente en la Facultad de Psicología? Pregunta de larga data y por lo tanto no zanjada, porque se trata de una apuesta que no cesa, porque no va de suyo, una apuesta que no concluye. El psicoanálisis no es una cosmovisión, no intenta encarnar una verdad final acerca del origen y el curso de las cosas. El psicoanálisis es una praxis formalizada que produce efectos en el psiquismo, eficaz para acotar de manera estructural, es decir, duradera, el sufrimiento humano. Freud no se cansó de decirlo. Sin embargo, en los últimos 10 años de su vida y por lo tanto de su producción, volvió a los interrogantes sobre la cultura que habían marcado el inicio de su deseo de saber. No existe un psicoanálisis aplicado. Si tanto Freud como Lacan introducen en su enseñanza obras de arte o fenómenos sociales, su objetivo principal es avanzar en la teoría o realizar una lectura posible desde este campo particular de saber. El psicoanálisis no se aplica, se practica, se transmite y se enseña, en tanto saber formalizado en un sistema conceptual riguroso. Enseñar el psicoanálisis es posible en la universidad. También es posible que se produzcan efectos de transmisión, puesto que estos son inconscientes. Si bien un analista emerge de su propia experiencia de análisis, el deseo del analista puede infiltrarse en su enseñanza, ya que el deseo se transmite y producir algo del orden de un efecto de verdad. Historia, una breve historia, un breve recorrido por la historia del psicoanálisis en la universidad. Freud en 1918 dice: puede preverse que alguna vez la conciencia moral de la sociedad despertará. Se crearán entonces lugares de consulta gratuitos, donde aplicando el análisis volverán más capaces de resistencia y más productivos a los hombres. Estos tratamientos serán gratuitos. Cuando suceda, se nos planteará la tarea de adecuar nuestra técnica a las nuevas condiciones. 1918. El psicoanálisis en la universidad
se debe al surgimiento de las primeras demandas estudiantiles por la inclusión de su enseñanza, en el marco de una reforma educativa en Budapest, Hungría. El psicoanálisis así encuentra las puertas abiertas. Estas demandas movilizaron el nombramiento de Ferenczi como primer profesor de psicoanálisis en la universidad. Generar demanda es propio de la transmisión de un deseo. La formación del analista para Freud no requiere de la enseñanza del psicoanálisis en la universidad, sino de una combinación de formación teórica sistematizada en las instituciones con la experiencia del análisis personal y la práctica clínica. Ante la pregunta por la presencia del psicoanálisis en la universidad, Freud la divide. ¿Qué podría aportarle nuestro saber a la universidad? ¿Y qué podría aportar la universidad al psicoanálisis? La universidad no determina su labor ni su proyecto, y si bien el psicoanálisis es autónomo de la universidad, puesto que su formación corre por otras vías, sí puede difundirse y desarrollarse en la universidad. Freud por este tiempo propone la creación de dos cátedras, teoría del psicoanálisis y teoría de la práctica del psicoanálisis. La primera, la teoría, para varias carreras, arte, filosofía y teología, destinada a la segunda solo a medicina. Claro que la primera también incluye medicina. A nivel tanto de la intención como de la extensión, propone la creación de dos espacios. Uno de consultorios externos para la atención de pacientes neuróticos y un servicio de internación para pacientes psicóticos u otros que requieran dicha intervención. Dos cátedras y dos servicios asistenciales que respalden la docencia e investigación y sobre todo que se extiendan a la comunidad. Pero la formación del analista es una tarea que la universidad no podrá cumplir. De esto se deduce que Freud culmina esta conferencia diciendo que es más el aporte que puede realizar el psicoanálisis a la universidad que la universidad al psicoanálisis. Con Lacan vemos que hay una relación de tensión, tanto como con la ciencia. Lacan tiene una relación de tensión que se plasma en el discurso universitario en su seminario 17. A esta claridad que presenta Freud respecto de las relaciones entre psicoanálisis y universidad, se opone una profunda ambivalencia en Lacan, para quien es necesario distinguir conocimiento del orden de lo imaginario, saber del orden de lo simbólico y verdad del orden de lo real. Identificación ilusoria de los tres que la ciencia realiza en su marco institucional, la academia. Lacan oculta así su antiguo deseo de incluirse en la universidad. Ustedes saben que nunca tuvo un cargo universitario. Esperó en vano que Lévi-Strauss le abriera esas puertas. Frustración que dio frutos. Posteriormente, en el seminario 17, opone discurso universitario y discurso del analista. El psicoanálisis, al ser una práctica esencialmente subversiva, socava todos los intentos de dominación del otro y de dominio del saber. La universidad representa la hegemonía del saber de la ciencia, y si en la actualidad es la tecnociencia la que posibilita el discurso, el avance del discurso capitalista, su aporte es
a un ejercicio de dominio que no es más que compulsión al goce. Pretende dominar la verdad por medio de la técnica y hacer de los sujetos instrumentos de la empresa global de renegación de la castración, rechazando el lazo social y por lo tanto el amor. Así, en la universidad se produce para Lacan el relevo de intelectuales por tecnócratas. Estas reflexiones nos imponen un rodeo epistemológico. Lacan distingue entre conocimiento imaginario, saber simbólico y verdad real. El conocimiento está vinculado con la voluntad de comprensión unitaria por parte del yo. Es una ilusión que aspira al poder y al dominio. Es el registro en que se ubica la pretensión defensiva de autoconocimiento, de autodominio. El saber, en cambio, es siempre un saber inconsciente, un saber del sujeto. El método psicoanalítico trabaja en función del pasaje, desde el conocimiento imaginario hacia el saber simbólico. El conocimiento en el plano subjetivo es el sentido. En tanto implica la articulación del deseo inconsciente en palabras. El análisis vino a anunciarnos que hay saber que no se sabe. Mientras el conocimiento es aquello que se cree tener sin tenerlo, el saber es aquello que se tiene sin saber que se tiene. La verdad, por su parte, es aquello que se tiene, pero que no se puede saber del todo. La verdad es el resto del saber que se resiste a ser tramitado a nivel simbólico. Y es el psicoanálisis la experiencia que nos revela que la verdad solo puede ser dicha de manera parcial, medio dicha y en forma desfigurada. En cuanto al análisis, si con una pretensión se postula, es ante todo la siguiente: no puede constituirse a partir de su experiencia un saber sobre la verdad. La verdad no toda es, y se dice a medias. Lo verdadero nunca se alcanza, sino por vías torcidas. La verdad es siempre parcial, finita y particular, enemiga de las totalidades, la síntesis y las generalizaciones, mientras que el conocimiento está en relación con el sentido y lo simbólico de la cadena significante. Lo real remite al sinsentido. La praxis del análisis debe avanzar hacia una conquista de lo verdadero, lo real, por la vía de lo simbólico, y a través de esto produce conocimiento. Podemos intentar unir los dos argumentos, el de Freud y el de Lacan. Acordamos con los dos. El psicoanálisis tiene mucho más entonces que aportar al discurso universitario, en tanto propone un lazo social subversivo a todos los intentos de dominación del hombre, y es a partir del profundo conocimiento de los determinantes del advenimiento del sujeto y una lectura de la producción de subjetividad. En el manejo de la teoría y del método encontraremos los recursos necesarios para acotar el goce. Necesarios, pero no suficientes, ya que para la intervención en el ámbito institucional, es decir, desde el Estado, deberán articularse las políticas en salud mental. Así, mientras la universidad trabaja en la construcción de sentido a partir de la universalización de la ciencia, el psicoanálisis trabaja en la evacuación total de sentido en función de un desfallecimiento de un saber sobre la verdad del inconsciente que se revela como imposible. Es justamente en la epistemología de la oposición entre discurso universitario
y discurso del psicoanálisis, donde encontramos la legitimación de su intersección. Si el discurso universitario abona al discurso capitalista, universalizando el saber tecnocientista identificado a la verdad, el discurso del psicoanálisis aporta la falla, la descompletud, la iancia causal del sujeto del deseo, de saber y de verdad, la distancia entre saber y verdad, y así revela la perversión del lazo social. Agujerearlo e instalar el deseo en el lugar del goce propuesto. La clínica y la civilización nunca se opusieron, siempre se alimentan una de la otra. Bueno, hasta aquí. ¿Preguntas? Me chamo Marcelo, sou professor da UFMG, Brasil, Belo Horizonte. Estou muito encantado com todo porque em estes tempos é muito difícil perceber tantos interessados em psicoanálise em um congresso como este, como mi persona. É uma coisa un poco inédita en el mundo. Mi pregunta se hace en relación a la cuestión de Brasil y Argentina o en Brasil, porque el cuadro de psicoanálisis en la universidad no es tan favorable entonces en el mundo. Entonces tenemos que pensar, disculpen mi portuñol, tenemos que pensar la siguiente cosa: la declinación del psicoanálisis en todos los ambientes donde antes estaba muy presente. La medicina, la declinación en la medicina, el derecho, las artes, los cursos por ejemplo, de filosofía, etc., y de psicología. Estoy en una universidad central. UFMG, la segunda del país, es central, el psicoanálisis es muy vigoroso, pero en la universidad en Brasil de interior están cada vez menos presente, el psicoanálisis está cada vez menos presente por muchos motivos. Uno de ellos es el avance de las neurociencias, que creo que en Argentina hace una cosa como eso. Otra, pero hay una cosa más complicada: nosotros, nuestra arrogancia, nuestra forma de colonización, de un psicoanálisis colonial, y una cosa de hablarnos para nosotros mismos, un discurso muy hermético, muy cerrado, sin diálogo con la antropología, con la sociología, con otras cosas, y sobre todo de mostrar la insuficiencia de los otros. Somos especialistas en mostrar la insuficiencia de los otros campos. Psicología es un problema, psiquiatría es un problema, pedagogía es un problema, derecho es un problema. Estamos siempre en este punto. Entonces, y esto me parece más un narcisismo de la pequeña diferencia de nosotros do que necesariamente una posición ética. Entonces pregunto, aquí en Argentina, ¿es o no importante debatir o discutir una cosa como esta? Una cosa frente a este cuadro en que nosotros nos ponemos en una situación difícil. Como el psicoanalista en Brasil, como si estuviese en el último piso superior, en un edificio en ruinas, en caída, en un problema. Pero cuando pregunta el psicoanalista le digo: estoy en piso superior, mismo que la edificación esté cayendo. Pregunto, ¿cómo es en Argentina? Porque me parece que todo aquí es mejor, o está en una situación más favorable. Yo te voy a
experiencia en el momento del cambio del plan de estudios donde estuve involucrada. En Argentina no son todos los planes de estudio, no eran antes de la resolución 343 de la que hablé, que es la que formatea, ¿no?, al psicólogo de todo el país, y que además, bueno, tenemos un convenio con el Mercosur, o sea que nuestros títulos y nuestra acreditación no solo depende de estar a tono, ¿no?, con las resoluciones que fijan estos contenidos, sino que de eso depende la validez de nuestro título en la Argentina y en el Mercosur. La Facultad de Psicología siempre tuvo una característica diferente respecto, la de Rosario, respecto a otras facultades del país. Si vos vas a ver el plan de estudios de la UBA o de Córdoba, históricamente es la formación de un psicólogo. Acá, un poco como decía Hugo antes, todas las materias que adoptaron nombres tan raros como el que dijo él, ¿no?, que terminó llamándose DEP, EPIS, nombres que no decían nada, pero lo interesante fue cómo a todos los docentes les interesaba, llámese su asignatura como se llame, dar psicoanálisis. Al punto tal que cuando tuvimos la obligación de modificar el plan de estudios, una de las primeras cosas que decían nuestros pares evaluadores es que faltaba pluralidad teórica, porque de primero a sexto año todos, me incluyo, damos psicoanálisis. No se forman psicólogos para distintos campos de intervención profesional. De hecho, el encuentro entre la psicología y el derecho no estaba en nuestro plan de estudios, la salud colectiva muy poco, la salud pública se pasaba bastante rápido y no había distintos enfoques teóricos. Decía Hugo antes que esta reforma del plan de estudios se hizo con titulares, y es cierto, como tan cierto es que tuvimos 3 meses para decidir lo que decía Raúl antes, si obedecíamos a CONEAU y a la imposición de estos contenidos mínimos o perdíamos el reconocimiento del título. Resistíamos a mantener las particularidades de nuestra facultad, con el gran riesgo de estar emitiendo títulos que no tuvieran validez para el Ministerio de Educación. Cuando llamaba a los profesores titulares para ver cómo podíamos incorporar estos contenidos de la 343, que los incorporamos bastante cosméticamente, ¿no? Por eso creo que merecemos una revisión seria del plan, pero insisto, con la Ley de Educación Superior es imposible pensar otro plan de estudios, ¿no? Por eso digo, la lucha es contra otra ley de educación que permita autonomía a las universidades, pero lo que me causaba entre pena y gracia era que cada docente que citaba para que transformara algún contenido y pudiéramos hacerlo acorde a la resolución que nos permitiera salir del atolladero, porque llegamos a la última de las instancias que se llama de reconsideración, si no salíamos, se cerraban las puertas de la facultad. Cada uno de los docentes me decía, mi materia es la más importante del plan. Preguntale a los alumnos, todos, las 33 cátedras, llámese como se llame, contenidos, todos, digamos, se disputaban seguir dando psicoanálisis, ¿no? Algo de lo que vos estás diciendo, de esta cosa un poco encapsulada, ¿no?, un poco soberbia, donde nadie quería perder esto de poder llamarse psicoanalista. Bueno, bienvenido al Congreso. Nos alegra mucho que hayas cruzado la frontera. Sí, vos tenés razón.
La neurociencia avanza con el discurso capitalista, con las políticas de los estados, avanza y arrasa. Yo particularmente creo que la Argentina es una especie de bastión, tanto en la UBA como acá hay mucho peso del psicoanálisis y de psicoanalistas. Y si esto creo que está sucediendo, y también hay mucha pregnancia en la polis del psicoanálisis y de sus prácticas y del discurso. Yo creo que si esto sucede es porque también advertimos que era necesario abrir, en generaciones inclusive anteriores a la mía, abrirnos y abrir el psicoanálisis. Un poco es lo que dije sustentándome en la teoría, en la epistemología, pero es un poco lo que dijo Freud. Entramos en la universidad y entramos en dispositivos de atención públicos. Conjuntamente, yo creo que el psicoanálisis, si está de esta manera pregnado, es porque en las instituciones, los analistas se forman en instituciones públicas. Tenemos esa particularidad. Hay analistas en centros de salud, en hospitales, comenzando su formación, haciendo prácticas ad honorem, y a partir de ahí, con la formación teórica y con sus análisis y como pueden, el deseo comienza a cobrar forma de formación. Y quisiera mencionar, porque es un proyecto que presentamos Hugo y yo en esta facultad, lo estamos llevando a cabo, que estamos llevando adelante un curso de formación para graduados, se llama Curso Teórico con Práctica Clínica Psicoanalítica, que trabajamos con recientes egresados hasta 5 años y les ofrecemos un curso teórico, supervisiones con el cuerpo docente en forma gratuita y su inclusión en dispensarios o en centros de salud públicos. De esta manera pensamos que podemos hacer el doble movimiento de abrir el psicoanálisis y participar de la formación que continúa después de la formación de grado. Otro proyecto es el de consultorios externos, acá en la facultad misma. Es un poco releyendo estas conferencias de Freud, es un poco lo que él plantea también. Docencia, investigación y centros que tengan que ver con el ámbito universitario. Creo que es una forma de interacción, podemos decir, o de abrirnos a la comunidad y de aportar eso para, como decía Hugo, eso que es nuestra responsabilidad como universitarios, abrirnos a la comunidad y transferir y también ocuparnos de los egresados, poder ofrecer algo más después del título con el cual muchos no saben después hacia dónde dirigirse o cómo orientar los inicios de su práctica. Bueno, es un poco lo que pensamos, pero sí puedo decir que estamos muchos pensando en cómo resistir. Damos pelea teórica, damos pelea clínica, pero estamos pensando cómo resistir y cómo reproducirnos en la polis. Bueno, esto es lo que yo puedo decir. Gracias por tu comentario. Si nosotros a veces pecamos de soberbios, Freud no. Freud decía claramente que el psicoanálisis no es una cosmovisión, que es una psicoterapia para algunas neurosis, no para todas, y que por lo tanto Lacan tampoco, porque Lacan en su momento pone el discurso analítico a la par de otros discursos. No es el único discurso, ni el mejor, ni el que todo lo abarca, ni el que todo puede decirlo. Sí, a veces parecemos un poco más beligerantes porque el avance de las neurociencias es muy fuerte y sobre todo en nuestro país.
Leon Eisenberg, en 2012, en la revista Der Spiegel, dice que el trastorno por déficit de atención, que había aislado él mismo, es una enfermedad ficticia, que es, de hecho lo era, en tanto que descubierta su tratamiento, que era con Ritalina, teníamos más trastornos por déficit de atención 10 años después que antes. O sea que, descubierta la cura, teníamos más casos, que es como opera el discurso capitalista y como operan las neurociencias, y las neurociencias cuando se transforman en una ideología, como la industria farmacéutica lo toma, ¿verdad? Puedo decir, digamos, que en mi caso, yo trabajo en la cátedra de psiquiatría de niños, acá en la Facultad de Medicina, una cátedra a la que fui a trabajar por invitación de la doctora Gloria Noni, que fue la psicóloga que normalizó y después creó la carrera, la facultad, la carrera. Antes éramos escuela de psicología en la Facultad de Humanidades y Artes. Claro, Gloria vino después de la dictadura y en los años 90 ella tomó la cátedra de psiquiatría de niños como titular, ganó el concurso allí. Nosotros pudimos desarrollar ahí programas, consultorios externos. Era un centro regional de salud mental, de atención regional. Hoy por hoy, el titular, mi titular, un hombre honesto, pero que adhiere a las neurociencias, ha pulverizado todo lo que pudiera ser la atención a las clases populares, porque el servicio se ha desmerecido. E incluso desmerece no solo el psicoanálisis, sino la psicología. Hace muy poco, no voy a dar nombres, pero a una compañera le dijeron algo así como que en una charla donde ella estaba presente y había expuesto, una psicóloga, le dijeron que qué pena que no convocaran a la ciencia para esa conferencia. O sea que tenemos esas cuestiones donde todavía tenemos que dar cuenta que la psicología y el psicoanálisis tienen que ver con la ciencia. No sé si respondí de alguna. Gracias. Yo quiero agregar una cosa, Marcelo. Sí, la realidad que vos contaste es bastante parecida. En esta facultad tenemos otras formas a las que tienen la mayoría de las facultades en la Argentina. El psicoanálisis en esta facultad es en la que más fuerza ha tenido. Pero también hay que tener cuidado con eso, porque no es el psicoanálisis, es una vertiente dentro del psicoanálisis. Por eso este congreso apuntó al pluralismo dentro del psicoanálisis, porque estas cuestiones de narcisismo y disputas también se dan en la facultad, sí, hacia adentro del psicoanálisis. Yo lo dije en mi discurso de apertura, yo insisto mucho con eso. Las categorías conceptuales del psicoanálisis son cuestionadas desde afuera. Los psicoanalistas no ponen en tensión sus propias categorías de análisis y se van cerrando en esto, y después, dentro de este pluralismo que hay en el psicoanálisis, no discuten entre sí, no debaten. Hoy yo le decía a una docente de la facultad, mi loca idea en algún momento cuando pensamos este congreso fue poner a un representante de cada visión psicoanalítica y hacer una entrevista y hacerles a todos la misma pregunta para ver qué contestaba cada uno desde esta corriente. Y me dijeron muy risoriamente, bueno, y regalá también un par de guantes de boxeo. Y esto hubiera sido así, digamos, ¿no? Yo tenía esa loca e ingenua idea de que entre los psicoanalistas podían debatir, y no es así. Hay esta cuestión narcisística también acá. Perfecto, como nosotros. Es más, y dentro de las instituciones mismas, de las mismas corrientes teóricas, el narcisismo es fuerte, de las pequeñas diferencias. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo he escuchado atentamente, me parece muy interesante. Yo soy pedagoga de formación y trabajo en análisis institucional, entonces me muevo como en distintos lugares. Yo me pregunto como analista institucional, como pedagoga,
O sea, teniendo en cuenta que un plan de estudios es un acontecimiento cultural, ¿dónde está la figura y la mirada de los estudiantes? Porque yo escucho sus voces de ustedes y escucho dentro de lo que dicen la academia, ¿no? La presencia de la academia, la presencia de lo teórico. Pero ¿dónde están los estudiantes? ¿Dónde están las voces de ellos cuando también defiendan el espacio estudiantil? Porque también es nuestro espacio. Yo aquí, pese a que no fui formada aquí, yo me siento como parte de esta institución, de lo que se va diciendo, de lo que no se va diciendo. Pero ¿dónde están los estudiantes? ¿Qué dicen ellos? ¿Cuál es su lugar en este cambio o en esta defensa, en esta resistencia por el lugar? ¿Cuál es? En un momento Hugo habló de un foro en donde se estuvo trabajando y que momentáneamente está en una fase de reposo, esta posibilidad de un nuevo plan en el que también participan alumnos para esta discusión. Por un lado eso, por otro lado nosotros tenemos un sistema de cogobierno y el consejo directivo de la facultad, que es el que aprueba o no los planes de estudio, tiene 8 representantes estudiantiles. De los 20 miembros, 8 son estudiantes que van con voz y voto al consejo directivo. Te agrego que acabamos de poner en discusión una nueva conformación de seguimiento de plan de estudios que está formada por 8 docentes, porque así están integrados nuestros departamentos en la carrera de psicología, 6 estudiantes y 2 graduados. De todos modos hubo mucha tensión con los estudiantes en el momento de la acreditación, vamos a ser honestos, ¿no? Fundamentalmente los estudiantes, la gran mayoría de los estudiantes se resistía a ser evaluado por la CONEAU, se resistía a que un ojo externo nos impusiera qué contenidos teníamos que poner en juego para ser psicólogos. Esta fue una larguísima discusión, se hizo hasta consultas vinculantes con estudiantes. Por eso digo, si hay algo que tiene peso en nuestra facultad es la voz estudiantil, te lo aseguro. Está muy presente, como también debemos decir que si bien no tenemos el plan de estudio que todos quisiéramos, pero que sí dio apertura, ¿no?, en la resolución 343 a por lo menos pensar 5 espacios de intervención profesional, no solamente el clínico, que era el mayormente trabajado en el plan anterior, sino el jurídico forense, el organizacional laboral, el social comunitario, ¿no?, y gracias Marta, y el educacional. Lo que estamos viendo últimamente y sorpresivamente es cierta diferencia respecto de lo que fue, por ejemplo, mi época de formación, ¿no? Yo también estudié apenas iniciada la democracia, donde, bueno, todos sabemos que la prohibición es el deseo. No existían ni siquiera editados los seminarios de la CAN, nos juntábamos en grupos de estudios desde primer y segundo año trabajando los seminarios que truchos, como le decíamos, para poder leer la CAN. Hoy en el nuevo plan de estudios y con la demanda social, digo, hoy en el campo de lo jurídico se requieren psicólogos, en el campo de lo laboral se requieren psicólogos. Digo, las demandas sociales han hecho también que los estudiantes empiecen a transitar por otros lugares. Por ejemplo, y sorpresivamente, abrimos la cátedra de psicología jurídica y se anotaron 500 estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en la cátedra que es psicoterapias, donde se ve todas las otras corrientes que no son psicoanalíticas, tenemos una cantidad importantísima de estudiantes inscriptos, lo que quiere decir que también algo se viene modificando en esta juventud y que tiene que ver con fundamentalmente lo que la sociedad está exigiendo, ¿no? Y para los que los está convocando, necesitan formarse en eso que la sociedad pide. Con respecto al Congreso, los estudiantes están participando de las mesas libres, fueron convocados a toda la comunidad educativa y de otros lugares también, nuestra y otras, a participar con sus trabajos.
Así que ahí También está presentes. Sí, porque justo a mí me resuena esta parte que es importante seguir sosteniendo estos lugares, porque a mí en mi país, México, está el psicoanálisis, lo que se hace en psicoanálisis es en espacios privados totalmente. Las universidades públicas no trabajan psicoanálisis y lo que se puede trabajar es un poquito más de la psicología social, pero realmente son espacios que se abandonaron en su tiempo. Realmente no tengo una claridad de por qué se abandonan, pero de pronto yo trabajo parte de un equipo de investigación justo que se llama investigación e intervención comparada en España y Argentina, y lo que hacemos nosotros es ver el otro lugar del psicoanálisis, la intervención educativa. Entonces son espacios de grupalidades en donde hacemos, igual la palabra circula, nosotros estamos interviniendo todo el tiempo ahí. Pero pues esos son los espacios que se van en esta noción de lo intersticial, ¿no? Donde vas ocupando los espacios de los intersticios, de lo que está de lo instituido, pero también haciendo cosas instituyentes, y que son esas partes las que siento y creo que son las que debemos de cuidar y sostener. Listo, quiero decir algo. No, estaba escuchando y ¿Quiere el micrófono? No, como quiera. Me parece que se oye bien. Y yo lo que trataba de pensar respecto de esto del narcisismo, cómo hay un riesgo en el psicoanálisis que se convierta en una especie de ciudadela en la ciudad, sobre todo cuando no toma de otras disciplinas, y en ese sentido, bueno, no se puede hacer abrochamientos y reduccionismo de un lugar a otro, pero sí nosotros tenemos que estar abiertos, como dice el psicoanálisis, como dice Freud, es un método de investigación del inconsciente, un tratamiento de las neurosis, pero tiene que estar abierto a lo que se plantean desde otros espacios. Yo creo que a veces se cree que uno es más psicoanalista si no toma situaciones de otras disciplinas, ¿no? Incluso respecto del tema del malestar en la cultura, es decir, yo pensaba en la fundamentación del Congreso que dice, bueno, nuestra época es radicalmente diferente de la época en la que Freud planteó el psicoanálisis. Me parece que a veces esto de la soberbia se dice, y lo he escuchado en docentes, en analistas y en alumnos, malestar en la cultura hubo siempre. Qué novedad, antes, durante y después, trabajamos en malestar en la cultura. Pero me parece que es trivializar, banalizar y confundir, y torpe, decir que son equivalentes a distintos momentos históricos. En la época de la hiperinflación, el significante ¿cuál fue? Desestabilidad. En la época del terrorismo, desaparecido. En esta época es arrasamiento del mercado. Entonces, y la otra cuestión que escucho, y lo escuché en panel, es esto de que no tomemos las marcas de época. Yo creo que nosotros tenemos que estar abiertos y cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, pero también es válido decir que es importante tomar las marcas de época. ¿Por qué? Cuando trabajamos. Porque corremos el riesgo de esperar a analizantes que no van a llegar. ¿Por qué razón no van a llegar? Porque no existen más como eran. Y la otra cuestión que me parece muy favorable en este momento de la facultad respecto de los alumnos es que cada vez se resisten más a que los adoctrinen. Yo creo que se resisten más a que los adoctrinen. Esto me parece que es maravilloso, ¿no? Que no son fácilmente, no se los puede adoctrinar tanto. Eso me parece que es buenísimo, ¿no? Esto nada más, ¿no? Me encantan sus palabras porque... Gracias. Porque Me halaga el narcisismo. Bueno. Me encanta porque tenemos que preguntar lo que hacemos o lo que descubrimos de nuevo en el sujeto contemporáneo que Lacan dice y Freud dice en otros tiempos. ¿Qué hay de nuevo? Porque nosotros no avanzamos un paso en psicosis después del seminario 3. No avanzamos un paso sobre la feminilidad y otras cosas de género después del seminario 20. Entonces, yo creo que es importante preguntarnos lo que estamos ofreciendo a la sociedad de nuevo, pensando las nuevas formaciones subjetivas de la contemporaneidad, que no las dichas. Bueno, fíjate vos que respecto de Freud, que yo no lo he escuchado de los autores, no lo he leído, qué sé yo, no lo quise leer, no sé. Pero por ejemplo, en el texto 3 ensayos para una actividad sexual, hay varios prólogos.
Lo escribió en 1905, en 1920 y 1909. En 1920, ¿qué dice? Los conceptos del psicoanálisis continúan en columnas en el ancho mundo. 1909, que decía que ese prólogo lo hicieron desaparecer. Bueno, yo entre 1905 y el 9 no puse los casos que debería haber incluido. ¿Por qué? Porque tenía que cambiar un montón del escrito, ¿no? Pero además hubiese introducido cambios. Ustedes estén abiertos a lo que su propia práctica puede producir. ¿Qué está diciendo? Hay continuidad y cambio, ¿no? Entonces yo creo que Freud es querible, entendible y creíble por estas cuestiones también, ¿no? Pero no se pone como Register Dixit, ahí como un cura diciendo, bueno, a partir de acá no digan nada más. Entonces eso me parece que es muy interesante, ¿no? Y la otra cuestión es, bueno, se ve que me gustó hablar, el tema del psicoanálisis y la universidad. A veces se sostiene que la universidad es el peor lugar para permitir el psicoanálisis, para poder tener las distintas iglesias y capillas, ¿no? Es decir, los que están dentro de la universidad dicen que es el peor lugar. Y me acordaba Marta María Roberti que decía, el mejor lugar para permitir el psicoanálisis y la investigación es la universidad, ¿no? Así que me parece que estamos como al revés nosotros, ¿no? Yo quería decir que no acuerdo mucho con que no haya avances desde acá, por ejemplo, digamos. Me parece que hay un montón de desarrollos que se han hecho, el problema que no son hegemónicos, y estará en nosotros en profundizar y transmitir, digamos. Y en ese sentido me parece que la universidad tiene un papel sumamente importante. No creo que no haya desarrollos, creo que los hay, pero no están demasiado vistos. Sí, a propósito de lo que estás diciendo, sí, en este congreso, bueno, hubo actividades pre-congreso, yo llevé una adelante, que es un taller de texto, de lectura de textos de Gerard Pommier, y trabajé cómo las neurociencias demuestran el psicoanálisis y qué quiere decir hacer el amor, que son los dos últimos textos que están traducidos al castellano. Y que bueno, viene un poco de la mano de que practico en un hospital psiquiátrico hace 25 años, la escucha de la locura es lo que me sigue causando, es mi lucha, estoy en la universidad, estoy en una cátedra, estoy acercándome a la universidad, provengo de la lucha hospitalaria y de que bueno, me sirvo de los textos de Pommier porque bueno, me está dirigiendo mi tesis acá en la universidad y porque sobre la escucha de la locura dijo bastante. Y él, por ejemplo, en un congreso en Brasil, precisamente hace unos pocos años, bueno, tiró unas cuantas bombas respecto de la neurociencia y de lo que pasa, o sea, ideológicamente con las neurociencias, porque las neurociencias aliadas con los laboratorios son dealers, son narcotraficantes en masa, tapan la subjetividad y dice, bueno, escuchar al psicótico ya es suponerle un lugar de sujeto, darle la palabra ya es suponerle un lugar de sujeto y eso hasta puede hacer cambiar un diagnóstico. Entonces, estamos de ese lado. Respecto de la cuestión del sujeto, el sujeto, bueno, psicótico o no psicótico, es sujeto y eso Lacan en el seminario 3 lo dijo, o sea, habló de sujeto, la subjetividad, sujeto en la psicosis, pero hoy podemos ir mucho más allá en esto de que la locura está socializada, o sea, la locura no es la psicosis de hospital. En el hospital hay casos de esquizofrenia, casos de alucinaciones, donde la medicación arrasa, mata, pero ya está pasivizado por su fantasma, el esquizofrénico. Quiero decir, pasivizado en el punto, sí, bien fantasmático, en el punto donde podríamos decir sodomizado en su fantasma. Entonces, la posibilidad del decir es muy pobre, muy liso y la medicación alisa peor. Bueno. Pero bueno, una cosa es la psicosis de hospital, pero nosotros los psicoanalistas, algunos trabajamos con la psicosis de hospital, pero también estamos en la sociedad donde con la psicosis son sujetos de deseo, tienen fantasma, tienen posibilidad de llevar adelante cuestiones y hasta Pommier dice son hipersujetos los psicóticos, hipersujetos, creadores del lado de la cultura, del lado científico. Bueno, yo se lo voy a decir mañana cuando introduzca
las palabras de Pommier. Bueno, me parece que cuando Hugo también señalaba diagnósticos que fueron inventados, diagnósticos, etiquetas, digamos, esto que nos colgamos acá, bueno, mucha gente la cuelga y quedan bien colgados de esa etiqueta, y bueno, me parece que tenemos muchas cuestiones para pensar. Yo no creo que el psicoanálisis sea una cuestión del narcisismo, o sea, hay psicoanalistas que pueden andar con su narcisismo cómodamente, pero el tema es pasar por la incomodidad, pasar por las instancias de discusión. Este congreso felicito, porque nos abre la cabeza, y muestra un trabajo enorme de la Facultad de Psicología de Rosario, un esfuerzo tremendo. Así que bueno, sigamos adelante. Hay mucho por hacer, por pensar. Gracias. No, simplemente una cosa, porque yo lo mencioné a Raúl Sierreta. ¿Ustedes se acuerdan que él tenía un texto que se llamaba Freud, Lacan y el lacanismo, que fue una conferencia que dio acá hace muchísimos años, donde era claro respecto de cómo se desviaba la lectura de Lacan por la vía del lacanismo, utilizando esas frases difíciles, esa jerga? Ah, bueno, termino. Que nos están diciendo que tenemos que cerrar. Muchas gracias. Bueno, gracias.